Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Valeria Torre. A partir de ahora van a tener acá en el EBAED un grupo de videos que no van a trabajar en particular un texto, pero que sí van a tratar de ir acompañándolos en la lectura de la propuesta que tenemos en Teoría y Técnicas de Grupos y Análisis Institucional, tratando de recoger algunas ideas, conceptos principales que atraviesan las 5 unidades que les proponemos en la cursada. Algunos me conocerán en las aulas, otras tendrán el privilegio y el honor de cursar con Leticia Gripo, que es la otra psicóloga y docente que tiene a cargo la materia. Hoy, en este primer video, vamos a tratar de abordar algunos de los temas, algunos de los conceptos que Ana María Fernández y Ana María del Cueto les traen los primeros textos de la materia. La idea de poder pensar como una agrupación, como yo a veces digo en las clases, un rejunte de personas que de repente están ahí, ¿no? Como una serialidad, como una serie, como individuos aislados, pero que comparten algo, ¿no? Empiezan a transformarse, a generar un proceso grupal. ¿Cuáles son esas coordenadas? ¿Cuáles son esas cuestiones que permiten que ese agrupamiento de personas puedan transformarse o puedan sentir o sentirse parte de un grupo? En ese punto es interesante ver la etiología, ¿no?, de la palabra grupo como anudamiento, como nudo, como ese círculo, ¿no?, como esa idea que de alguna manera es algo que se cierra sobre sí mismo, esos integrantes que participan o que van a participar del grupo, de alguna manera parece que se circunscriben o que tienen la idea de poder, ¿no?, identificarse, verse, estar, ¿no?, y saber quiénes somos los que estamos en ese grupo y quiénes no somos los que estamos en ese grupo. Esta idea de alguna manera de anudamiento, ¿no?, de entrelazamiento, de que empezamos a ser parte, ¿no?, de algo, si ustedes quieren, y que de alguna manera empieza a ver como un límite, obviamente imaginario, ¿no? Es decir, pero ese cerramiento sobre sí mismo. Es decir, que sí, lo que vamos a retomar igualmente, que aunque haya esta ilusión o esta idea o esta sensación de aquellos o aquellas que participamos del proceso grupal, como tal, como cierre, ¿no?, como círculo, y que nos permite decir nosotros somos, nosotras somos parte de esto y no somos ellos, ellas o parte de aquello otro, el grupo no es un objeto cerrado, un objeto que podemos ir produciendo conocimiento de él o de ese objeto, sino que fuertemente es un campo, como dicen las autoras, de problemática, un campo de tensiones, un campo fuertemente vivible, dinámico, donde se producen una infinidad de tensiones y fenómenos, en donde se atraviesa todo el tiempo en ese campo de problemático, ese espacio en donde habitamos los procesos grupales, de un sinfín en un mismo momento, en un aquí y ahora, de un montón de lógicas deseantes de aquellos o aquellas que participan del grupo, lógicas sociales, lógicas políticas, lógicas históricas, lógicas institucionales, porque tenemos que pensar que siempre un grupo no es algo que está aislado, una isla, sino que siempre se va a dar esos procesos grupales. Es más, la historia de ese grupo se va a dar en determinados momentos históricos. Hoy, por ejemplo, de poder pensar la diferencia que tenemos epocalmente, históricamente, políticamente, socialmente, de un grupo que esté, aunque haya sido conformado, si quieren, en el 2023 o en el 2020, ¿se acuerdan? En el COVID, en la pandemia, ¿no?, en el aislamiento social, con ciertas políticas de Estado, con ciertas políticas de gobierno, a un grupo que así sea el mismo, digamos, ¿entiende? Es decir, que podamos pensar
un grupo que tenga que ver, por ejemplo, con la compañía de la UNA, ¿no? De la Universidad del Arte, de las Artes, en función de que ya estaba conformado, pero que está anclado históricamente en una universidad con una historia, con una política educativa, con una asignación de recursos, etcétera, esa misma compañía, ese grupo, ese nosotros, nosotras, ¿no? Ese campo de problemáticas hoy, ¿no? Que está también en esta trama institucional de la Universidad del Arte, pero en una época en donde estamos, por ejemplo, marchando, luchando por la no desfinanciamiento, ¿no? De la universidad pública, ¿no? Claramente puede ser que siempre los recursos hayan sido escasos, pero no, hoy estamos atravesadas por estas cuestiones. Es decir, que el grupo, que no es una isla, que está en un contexto histórico, en un contexto político, en un contexto social, pero también está en una trama institucional que lo conforma, que lo tensiona, que le da identidad, que se van generando, si quieren, relaciones de ida y vuelta entre ese grupo o ese agrupamiento de personas y estas instituciones en los cuales los grupos van a estar participando o siendo partes, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, ¿no? Encuadres institucionales, donde vamos a ver normativas, donde vamos a ver presupuestos económicos, donde va a haber reglamentaciones, donde va a haber horarios y tiempos, donde va a haber espacios determinados, ¿no? Que van a ir dándole identidad particular y específica a este grupo y donde lo va a ir tensionando. Pero si vamos otra vez al interior del grupo o de este agrupamiento de personas, ¿no? Una de las coordenadas importantes a tener en cuenta para generar este espacio, entendiendo fuertemente como un campo de problemática en donde se tensiona cuestiones sociales, si quieren, macro, cuestiones institucionales en donde eso macro se vehiculiza, cuestiones del propio grupo que ahora vamos a ver, pero cuestiones también de esos individuos o singularidades que van a ir participando del proceso grupal, ¿no? Una coordenada importante a tener en cuenta es que para poder empezar a agruparnos y comenzar este proceso grupal es importante un tiempo y un espacio. ¿Dónde nos encontramos? ¿En dónde va a ser, tanto virtual como presencial, el espacio en donde nos agrupe, donde nos junte, donde nos encontremos? ¿Dónde y en cuándo? ¿No? ¿En qué horario? ¿Qué día? ¿En qué momento? ¿No? Es decir, que el espacio y el tiempo va a empezar a dar ese origen, esa posibilidad. De hecho, muchas veces los nombres de los grupos dan cuenta de ese momento originario del grupo. El grupo de los jueves, el grupo de los martes, ¿no? El grupo de la mañana, el grupo de los egresados, el grupo de, ¿no? Es decir, que además de muchas veces los nombres de los grupos responder a otras cuestiones, es muy probable que el nombre, cómo se denomina, cómo se autoidentifica ese grupo a través de un nombre, muchas veces remite a esta coordenada de espacio y tiempo, que muchas veces en la actualidad ya no se reúne los jueves, ni tampoco es el grupo de la mañana, pero igual en su origen, en su momento de agrupamiento, de empezar la historia del proceso grupal, ese lugar, ese espacio y ese tiempo dan las coordenadas. Luego vamos a ver que al interior del grupo, ¿no? Eso también, ¿no? Es interesante cómo los cuerpos o las corporalidades van también ocupando ese espacio, cómo lo van habitando y cómo se va reiterando, cómo se va volviendo de alguna manera en cierta repetición qué lugar ocupo. Me siento adelante, me siento atrás, ocupo el centro, ocupo la esquina, me incomoda si me mueven, siento que ese espacio me corresponde, ¿no? Y a veces genero tensiones o molestias o malestares simplemente porque hay otra que ocupó el supuestamente espacio propio dentro del aula. Yo siempre me siento acá, ese es mi lugar, ese es mi banco. Cuando no tiene, no, ningún tipo de
propiedad privada, si ustedes quieren, pero va dando esa posibilidad de que los cuerpos, las corporalidades empiecen a habitar y empiecen a hacer una repetición totalmente, ¿no?, que hace a la historia grupal. Entonces también vamos a ver que parte de estas coordenadas para que un grupo o un proceso grupal empiece, además del espacio y del tiempo, tiene que ver con la tarea o con un objetivo común. Es convocante, no es lo que va a generar que luego el grupo permanezca o realmente el proceso grupal genere ese nosotros, nosotras, ¿no? Y esa, si quieren, cohesión o cultura grupal, o eso es lo que nos va a hacer permanecer juntos, juntas en el tiempo. Pero sí es importante el objetivo común, que nos convoca, que nos hace de alguna manera acercarnos a otros, a otras, sentir la necesidad de querer participar, sea un objetivo que el grupo propone o por ahí institucionalmente se propone como ser parte de la cursada de una materia, pero si el grupo asume o toma, ¿no?, ese objetivo, esa tarea, que es lo convocante. Vengo a hacer, quiero tal cosa, ¿no? Y que también a veces da la identidad aparte del grupo, un grupo terapéutico, un grupo académico, un grupo de arte, un grupo deportivo, ¿no? Es decir, que ese objetivo común empieza a trazar algunas cuestiones que hacen a si quiero pertenecer y ese objetivo de alguna manera refleja algo de mi interés, o si no quiero participar y quedaré al margen de esa convocatoria. Aquí es interesante que muchas veces con Leticia lo hemos hablado, empezar a pensar cuando ustedes hagan el trabajo en relación a la entrevista del coordinador o coordinadora del grupo de arte, cómo se da esa convocatoria, cómo se traza ese objetivo común. Y acá entra algo que no lo voy a trabajar en este video, pero para que sí lo tengan en el horizonte, es que muchas veces esta convocatoria se empieza a hacer hoy por las redes sociales. Antes se acuerdan que había, si quieren, un boca en boca, un panfleto, ¿no?, un flyer. Bueno, ¿cómo se da esa convocatoria? ¿Cómo se enuncia esa convocatoria? ¿Cómo se genera de alguna manera para que otras aparezcan? ¿Cómo hace ese grupo para ir convocando a aquellos miembros que van a ser parte de esta situación? Entonces, tenemos tiempo, espacio, objetivo común. Lo que también es interesante pensar que esto empieza a trazar algo muy importante que se llama encuadre o parte de este contrato explícito e implícito fundacional del grupo. Es decir, para qué estamos acá, cómo lo vamos a hacer, de qué manera, etcétera, etcétera. Lo que es importante pensar que si yo no estoy pensando al grupo como un objeto cerrado, no va a existir fuertemente esto como aquel que no cumple este contrato implícito o explícito como un transgresor o transgresora, sino que es interesante pensar que siempre se van a dar, si ustedes quieren, estos emergentes que ponen en tensión el encuadre implícito o explícito, que ponen en tensión el cumplimiento no del objetivo, que ponen en tensión el espacio y tiempo. Es decir, son emergentes que va a tener que ser leído en esta trama, en este campo de problemática, de tensiones institucionales, deseantes, sociales, culturales y parte de esta historia grupal. ¿Por qué aparece esto hoy, aquí y ahora? ¿Por qué esta se transforma en un portavoz y denuncia, acusa, muestra cierto malestar, cierta política distinta o cierta cuestión contraria a lo que venimos haciendo o lo que supuestamente acordamos entre todos y todas? Entonces también es interesante pensar que en este campo de problemática, como dicen las autoras, se va a dar todo el tiempo dos tensiones a pensar y que no pueden ser resolubles con algún tipo de intervención. Uno es esto de que como serie, como serialidad, participamos del grupo, ¿no? Y eso nos permite
generar una satisfacción de ser parte de algo mayor, de algo común, de un grupo, ¿no? Pero en el mismo momento empezamos a sentir muchas veces que perdemos nuestra identidad personal y que en ese fundirnos en un nosotros, ¿en dónde estoy yo o dónde está ella? ¿O qué diferencia hay entre ella y yo? Y hay una tensión entre la serialidad y lo grupal.